Mesa de análisis de Tele 13, noche de los jueves. Valentina Olivares, Grupo Colectivo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy buenas noches, Álvaro, Patricio. Patricio Guajardo, cientista político. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos como todos los jueves para hablar. Voy a comenzar contigo, Pato, de lo que está pasando en Chile Vamos, con esta amenaza de quiebre, esta situación donde incluso se está evaluando si es que Chile Vamos continúa como lo conocemos. ¿Cuál es tu análisis de lo que ocurrió después de la acusación fallida contra el ministro de Educación? Yo creo que acá hay que sacar una conclusión muy concreta. Siempre se ha planteado que a prueba de dignidad tenía que aprender mucho. Yo creo que Chile Vamos también. Aquí hubo un error táctico de coordinación en una coalición. Las coaliciones es para trabajar en conjunto, independientemente de la sustancia jurídica o no de la interpelación, o no la interpelación, sino la acusación constitucional. Yo cuando escuchaba recién a Gloria Huth, que señalaba que bueno, ellos actuaron en forma independiente, haciendo un análisis jurídico, cuando sabemos que una acusación constitucional tiene un fuerte componente político. Y acá lo importante era marcar que había un bloque que funcionaba como bloque, no tanto por la acusación constitucional, que a lo mejor igual se perdía, digamos, para la derecha, pero hay otros temas, como la reforma tributaria, la reforma previsional, que eso va a ser indispensable que Evópoli empiece a actuar de manera táctica, no solamente Evópoli, Chile Vamos completo, es decir, estoy hablando de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, y eso revela falta de coordinación y falta de expertise, lo que tanto se le pedía al Frente Amplio y a Prueba de Dignidad, que no saben, no están aprendiendo. Bueno, parece que en Chile Vamos tampoco han tenido la expertise de formar realmente una coalición. ¿Y tú crees que existe un riesgo real de cisma, digamos, de quiebre, o son más declaraciones? No, yo creo que se va a lograr fusionar, pero casi por un elemento circunstancial. Yo creo que la acusación constitucional perdió fuerza por el tema de fundaciones, que eso fue agarrando más protagonismo. Yo creo que jurídicamente era débil, estoy de acuerdo en ese diagnóstico, o sea, no había un sustento jurídico muy importante. Además, la estrategia del gobierno fue inteligente, y el abogado también, colocando el tema en la homofobia, y eso evidentemente en Evópoli iba a generar un impacto importante. Valentina, ¿cómo lo analizas desde la otra vereda, sobre todo la actuación de Evópoli, ¿no? A mí me parece que es una buena noticia que hay un sector de la derecha dispuesto a deliberar, es decir, a poner un debate sobre la mesa, no solamente, y lo digo más allá de la contingencia de la acusación constitucional, respecto a lo cual ya se ha dicho bastante y tiendo a coincidir con la falta de mérito jurídico, con el lugar que ha tenido ese instrumento para taponear otros mecanismos de resolución de conflicto político. Entonces me quiero referir en particular a lo que está ocurriendo dentro de Chile Vamos, la emergencia de ultraderechas a nivel internacional y a nivel local, un ordenamiento del sistema de partidos que tiene larga data en Chile, y los desafíos que impone en este momento la búsqueda de una salida a las tensiones y conflictos institucionales y también sociales, exige que hayan sectores de la derecha dispuestos al menos a dar el debate. Me parece una buena noticia lo que hace Evópoli, no solamente respecto a la acusación constitucional, sino que las mismas declaraciones y la apertura al debate, por ejemplo, en materia previsional, digamos, más allá de que el documento formal al que se haya referido Gloria Huth tiene, digamos, un mayor grado de acuerdo entre la coalición. A mí me parece un indicador muy interesante que entre las voces de diferentes posiciones esté por un lado un candidato a la presidencia de la Renovación Nacional como Francisco Rego, que ha sido vocero de una plataforma que se ha dedicado a defender, digamos, de pie juntilla la capitalización individual, y que hayan otros liderazgos como que se atrevan a poner sobre la mesa, al menos como un elemento de debate, el componente de solidaridad en el sistema de pensiones. Tanto en esa materia, como en materia tributaria, en materia de transición energética y de cómo enfrentamos los desafíos económicos del momento, se requiere de una derecha que esté dispuesta a dar respuestas distintas a las que hemos venido escuchando. O sea, no solamente su actitud como oposición ha sido cuestionable y tiene en algunos casos déficit de compromiso democrático bastante importante, sino que también que den respuestas distintas en términos como económicos y de estrategia de lo que han dado los últimos años. O sea, cuando vemos las críticas que se hacen en la agenda económica del gobierno, que son conversaciones que hay que abrir, lo que vemos de parte de las vocerías de Chile Vamos son respuestas pueden ser muy idénticas a las que daban sus voceros en los 90, cuando hoy día la discusión entre las élites económicas internacionales, de la discusión política entre los países, tiene otro tono. Entonces creo que es una buena noticia siempre y cuando
sea un indicador de que los debates más ideológicos que han tenido algunos sectores de la derecha en los últimos años puedan ver la luz en la acción política. Sí, quiero plantear otro tema que está asociado, que tiene que ver con la efectividad de las acusaciones constitucionales. Esta es la cuarta que fracasa en este gobierno. Y sobre todo, Pato, pensando en esta posibilidad que se ha planteado en el caso Convenios de levantar algo así contra los ministros Jackson y Montes. ¿Cuán debilitado queda eso después de lo que pasó esta semana? No, yo creo que son casos distintos. Yo ahí comparto lo que dijo Gloria Hood, la presidenta de Bópoli. Creo que depende del mérito. Yo creo que las acusaciones constitucionales han sido utilizadas de manera muy ligera y sin fundamentos jurídicos suficientes. Yo comparto y lo insisto que en el caso del ministro yo tengo una pésima evaluación de su gestión, pero no era para una acusación constitucional, a lo mejor una interpelación, etcétera. Hay otros mecanismos que tú puedes usar para informar, para establecer ciertos niveles de compromiso en términos de que la gestión no ha funcionado y que en educación tenemos muchos problemas, muchos, y no creo que la mantención del ministro sea una buena noticia. Sí, ahora, lo de las acusaciones constitucionales siempre se mencionaba, Valentina, ayer lo decía Diego Chal, pero el tema de que existe un trauma de no hacer lo que hizo la oposición en el gobierno anterior. Yo creo que son varios niveles. Es decir, uno, claramente hay un déficit de herramientas, no sé si falta imaginación o de explorar, digamos, otras herramientas institucionales que permitan a los actores, a las entidades públicas ponerse de acuerdo cuando hay conflictos, digamos. Ya cuando, cómo se ejerce un rol de fiscalización adecuado, creo que hay un debate pendiente en esa materia. Otro, que es algo que venimos viendo, yo creo que hace bastante tiempo, es cómo ante la debilidad y la como dificultad para resolver democráticamente asuntos de largo plazo, hemos visto varias confrontaciones y tensiones entre distintos poderes del Estado movilizados, ¿cierto?, por conflictos políticos contingentes. Yo me acuerdo en un momento muy particular en la pandemia, cuando se empezaron a presentar proyectos que significaban legislar, digamos, no tanto en favor de los intereses como empresariales, sino que de mayor garantías sociales. Hubo una amenaza un anuncio de llevar al Tribunal Constitucional varios trabajos que estaba haciendo el Congreso por parte de la conducción del presidente Sebastián Piñera. Y hay otros casos bien similares en los últimos años, entonces esa es otra lista. Y en tercero, yo creo que si bien hay comparaciones posibles, yo creo que es importante ver los contextos, ¿no? Compartimos que faltan más y mejores herramientas. Pero creo que cuando observamos lo que hizo quienes hoy día están en el oficialismo, en el estallido y en la pandemia, ahí el origen de la demanda era de una presión y una urgencia social viva, ¿no? O sea, había una fuerza social movilizada, ¿cierto?, con todas las características que vimos en el estallido. Y en el caso de la pandemia se expresó a través de redes sociales, caceroleo, es decir, había una presión hacia el Congreso para que las acusaciones constitucionales pero eso, yo creo de que la oposición del momento. Yo creo que estoy tratando de explicar de que hay contextos y el origen de la demanda para ejercer ese tipo de herramientas es distinto y por lo tanto la comparación tiene que hacerse en virtud de esos escenarios. O sea, si la gente sale a la calle, las acusaciones constitucionales son válidas. Yo creo que las acusaciones constitucionales y ese tipo de confrontaciones son lo que han podido hacer las fuerzas políticas hoy día ante la ausencia de mecanismos que permitan resolver de manera más democrática los conflictos y el lado de la fiscalización. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque no, eso no significa estar justificando que la acusación constitucional sea el recurso. Porque, por ejemplo, ustedes presentaron una acusación constitucional cuando el ministro de Educación quiso volver a clase. Creo que ¿consideras tú que hay un consenso, digamos, bastante amplio? Yo creo que en particular respecto a esa acusación que tal vez no tenía tanto mérito, no era tan justificada, pero hay otros contextos en los que era la herramienta a la que se disponía en ese momento. La pregunta que uno va a hacerse hoy día, además de por la validez de la herramienta, es cómo ejerce la oposición su rol de fiscalización y de hacer los contrapuntos políticos de una manera que no merme y que no intente construir crisis donde no las hay. Ya, nos queda un minuto, de verdad un minuto, para hablar del viaje del presidente Boric. ¿Cuáles son dónde hay que poner ojo, Pato? A mí, en política interna, porque objetivamente hablando yo creo que el viaje no va a tener tanta trascendencia. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo de que los viajes internacionales el presidente los tiene que hacer tiene que ir y esa discusión que se dio en algunos sectores de la derecha de que no debía ir o que estaba escapando me parecen absurdos. Pero no va a tener mucha relevancia, lo digo honestamente, creo que por el momento, particularmente los dos países
que va a una visita oficial, que es España y Francia, yo creo que va a ser relevancia casi cero. Yo miraría si se junta o no se junta con Pablo Iglesias o con Íñigo Errejón. Ya. Eso es muy clave. Eso es más sabroso. Y la conversación que va a tener con Pedro Sánchez, no te olvides que el 23 de julio hay elecciones. Hay elecciones. Entonces, eso es relevante. Ya. Vale. Sí, o sea, a mí lo de con quién se junte o no en sus tiempos libres el presidente creo que es como interés para... No son señales. Editorial, No son señales pero las importantes. señales más importantes van en la línea de, uno, la búsqueda de inversiones y de dar señales de diálogo y de construcción de alianzas para dos aspectos que son muy relevantes, ¿no? Y que tienen que ver con la transición energética, que tienen que ver también con la transformación y la búsqueda de un nuevo horizonte de desarrollo para nuestro país, que es la Estrategia Nacional del Litio y todo lo que se ha hecho en materia de hidrógeno verde. Y esas son oportunidades importantes de las cuales no solamente se van a beneficiar los actores que hoy día están en el gobierno, son una perspectiva de largo plazo que hace tiempo que echábamos de menos, sobre todo en materia de política internacional. Y me parece muy relevante la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, sobre todo porque fortalece la posición de Chile y de América Latina, de la CELAC en particular, en un momento que se requiere de fortalecer autonomía, diálogo, en un contexto multipolar y que hay que enfrentar el escenario en esas características. O sea, mientras Estados Unidos y China tienen una confrontación importante, este diálogo entre la CELAC y la Unión Europea me parece muy relevante. Una cumbre que no se hizo en varios años también. Sí. Una última cosita. Ya, última cosita. O sea, coincido en que los argumentos para que no fuera el presidente, la verdad es que eran un poco oportunistas. O sea, inventar una crisis donde no la hay. Un escándalo de corrupción se transforma en crisis cuando las instituciones no funcionan, ya que han operado todo, digamos, está todo funcionando como corresponde. Todos los presidentes lo han hecho. Jurídica, política, administrativa. De viajes que son relevantes para el país en momentos de crisis. Corresponde, está cumpliendo con su deber. Así es. Valentina, Patricio, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los jueves. Un gusto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Hay más TLTC Noche al regreso.